Vamos a partir haciendo un repaso de lo que son los analgésicos y antiinflamatorios en odontología. Y al final vamos a ver un poco de prescripción, que es algo que tal vez no alcanzamos a ver bien a fondo el semestre pasado, ¿ya? Pero, o sea, el año pasado, perdón, en cirugía 1. Y como la mayoría no estuvo conmigo en cirugía 1, lo vamos a tomar como una especie de repaso, de nivelación, para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Ya? Entonces, ahí está. El dolor es el síntoma más frecuente que obliga al paciente a buscar tratamiento. Sigue siendo, a pesar de que hoy día ha subido bastante el tema de la estética, el dolor sigue siendo el motivo de consulta más frecuente para que un paciente asista a la consulta dental. ¿Ya? Se define como una sensación y experiencia personal de carácter sensorial desagradable. Eso es importante. Relacionada con un daño real o potencial. Puede ser un dolor leve que signifique un daño que está recién iniciándose, ¿cierto? A eso se refiere con que es potencial, con que puede que no esté ya desarrollado el daño en su totalidad, por ejemplo, el inicio de un tumor, ¿cierto? O un quiste o cualquier otra patología, pero que inicialmente no genera un dolor agudo, sino que va generando un pequeño malestar que el paciente que se puede clasificar, por ejemplo, como un dolor leve, un dolor bajo, un dolor del 1 al 10, un dolor tipo 1, por ejemplo. La molestia siempre tratan de clasificarla. El paciente dice, no es como un dolor, es como una molestia, pero finalmente, de acuerdo a lo que estamos definiendo como la palabra dolor, la molestia vendría a ser como un dolor leve, ¿ya? Entonces, nunca pongan así como molestia solamente, sino que dolor leve o dolor 1 en la escala EVA, o en la escala del 1 al 10, ¿ya? Para que podamos clasificar esto, porque a veces el paciente dice, no, me duele poquito, ¿y hay cuántos poquitos del 1 al 10? No, 5, ya, eso es harto, ¿cierto? Entonces tenemos que tratar de objetivizar lo que es subjetivo, ¿ya? En un dato clínico y fisiológico, muy importante para establecer el tratamiento, y la función principal del dolor es alertar al sistema nervioso de una agresión que puede provocar una lesión. El dolor no es algo malo, es algo bueno que tiene el sistema, es un sistema de alerta que tiene nuestro cuerpo para indicarnos cuando hay un potencial o ya un daño real realizado en él, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar a, por ejemplo, si me estoy quemando, a sacar la mano, a generar un impulso que nos va a ayudar a que no se produzca mayormente el daño, o también, por ejemplo, asistir a algún centro para poder disminuir también este daño realizado. El dolor puede ser agudo o crónico. Se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión tisular real o potencial. Principios. Hay que hacer una evaluación cuidadosa. Diagnóstico de la causa del dolor. Eso es muy importante. Si un paciente tiene un dolor y yo le doy analgésicos, lo único que voy a estar logrando es disminuir el dolor, pero no eliminando la causa que está generando ese dolor. Entonces, en odontología, nosotros no hay casi ninguna patología que nosotros podamos sanar con medicamentos. Ya la mayoría necesita o requiere un tratamiento mecánico. ¿Ya? ¿Cierto? Hay algunas otras patologías que sí, una patología, por ejemplo, de la mucosa, que sea leve, que no requiera un tratamiento quirúrgico, podríamos tratarlo obviamente con enjuagatorios colutorios, perdón, de clorexidina, podemos tratarlo con antivirales, pero en general la mayoría de las cosas que hacemos a diario requieren un tratamiento mecánico, ¿ya? Uso de analgésicos según la escala analgésica que la vamos a ver, y revisión periódica de la eficacia del fármaco prescrito. No me tengo que quedar tranquilo con que le prescribí un fármaco y listo, se soluciona el problema, sino que tenemos que evaluar al paciente si realmente fue efectivo, tanto en los analgésicos como en los antibióticos. Todavía sigue siendo la amoxicilina el antibiótico de primera elección, pero también sabemos, por otro lado, que hay muchos pacientes que son resistentes a la amoxicilina y cada vez hay más porque se ha masificado su uso. Entonces hay pacientes que toman amoxicilina porque les duele la cabeza, ¿cierto? Y eso ha hecho que el paciente se vaya siendo resistente a la amoxicilina y ya no le haga nada.
A modo de repaso, recordé que en la farmacología vamos a encontrar la farmacodinámica y la farmacocinética, que son formas de estudiar la farmacología. Ya en la farmacodinámica se estudia lo que le hace el fármaco al organismo, y en la farmacocinética lo que el organismo le hace al fármaco. Y a modo de repaso también tenemos las partes de la farmacocinética, que es ADME o LADME, ya la primera pudiese ser liberación. Algunos no lo consideran como parte de la farmacocinética, pero sí o sí concordamos que dentro de estos los principales son la absorción, la distribución, el metabolismo o metabolización del fármaco y finalmente la excreción. Dentro de las vías de administración tenemos las vías locales y dentro de ellas tenemos las tópicas. Cuando tenemos tejidos más profundos podemos usar, por ejemplo, también puede ser una crema o una inyección o vía parenteral, por ejemplo, y irrigación sanguínea. Y sistémicas tenemos la oral, sublingual, rectal, cutánea, inhalación, nasal y parenteral. No olvidarse también de que tenemos en todos los fármacos, tenemos los RAM. ¿Y qué significan los RAM? Reacciones adversas a medicamentos, que van a ser todas las respuestas nocivas o no deseadas o no intencionadas que se producen tras la administración de un fármaco a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana. ¿Para qué? Para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y las derivadas de las dependencias, abuso y el uso incorrecto de los medicamentos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Ya, que me había salido un mensaje de conexión lenta. Ya. Todos los fármacos pueden originar reacciones adversas a medicamentos y los RAM son la causa de muchas complicaciones que pueden derivar en ingresos hospitalarios e incluso muerte. Los RAM se dan en dosis habituales, ¿ya? En la dosis normal que se da a un paciente. No deberíamos considerar las toxicidades, ¿cierto? Producto de un mal uso del medicamento, ¿ya? Principio activo de un fármaco, según la OMS, es cualquier sustancia o producto que se utiliza o está concebida para modificar o explorar sistemas fisiológicos o estados patológicos para beneficio de quien lo recibe. A modo de resumen, el principio activo es el fármaco, ¿cierto?, que está como compuesto principal de un remedio o de un compuesto. ¿Ya? Es el que yo estoy buscando que haga efecto en el paciente, ¿ya? Y hay otros fármacos que acompañan a un principio activo, que son para mejorar en la absorción, para mejorar entonces en la excreción, para utilizarlo como un medio de transporte, ¿cierto? Pero el principio activo es el que nosotros tenemos que buscar, o estudiar más acerca de cuál es su efecto. Dentro de los fármacos en odontología tenemos los anestésicos locales, los analgésicos y antiinflamatorios, los antibióticos, los ansiolíticos y los gastroprotectores. ¿Qué consideraciones deberíamos tener antes de prescribir un analgésico antiinflamatorio? Ya, si es que hay o no hay enfermedades presencia de enfermedades crónicas, embarazos, hipersensibilidad a medicamentos y el uso y dosis en pacientes pediátricos. Y todo esto deberíamos tenerlo nosotros claro en la historia clínica. A veces somos súper majaderos con el tema de la historia clínica, pero la mayoría de las complicaciones que nosotros enfrentamos en odontología pudiésemos haberlas previsto teniendo una buena historia clínica, ¿cierto? Ya lo vimos en las clases de emergencia, donde efectivamente muchas de estas emergencias podríamos haberlas, haber sido más precavidos, ¿cierto? Haber tenido un control mayor del paciente. Hay veces que se van a dar habiendo tenido todas las precauciones, pero si bien hay un riesgo que podemos manejar si tenemos una buena historia clínica del paciente. Tenemos la escala analgésica de la OMS, y en el primer escalón tenemos los analgésicos no opioides, ¿cierto?, que van a requerir una analgesia leve. En el segundo escalón tenemos aquí unos opioides leves, ¿ya?, o menores,
y es que requiere entonces una analgesia moderada, y en el tercer escalón ya tenemos uno que requiere analgesia severa, y aquí entran las morfinas, que son opioides, ¿ya? Opiáceos mayores. Entonces, dentro de la clasificación de los analgésicos tenemos los opiáceos mayores, los opiáceos menores y los antiinflamatorios no esteroidales o no esteroideos. Dentro de los opiáceos menores tenemos que son un grupo de sustancias, la mayoría sintéticas como el tramadol, que imitan con menor poder analgésico la acción de los opioides. Corresponden al segundo escalón de analgésicos de la OMS. Opiáceos mayores son un número de fármacos de uso natural, ¿ya? Importante esto se los voy a dejar para que ustedes lo estudien, pero de importante esto es que aquí entra la morfina. Nosotros en general no la vamos a manejar la morfina dentro de nuestro... dentro de las cosas que prescribimos a diario, ¿cierto? Tiene un manejo más hospitalario, un manejo más crónico, de pacientes que ya requieren una analgesia mayor, ¿ya? Generalmente no son pacientes que están caminando por la calle, ¿ya? Pero sí el tramadol lo vamos a manejar. Y dentro de los opiáceos en general, tener en consideración que se usan a corto plazo, ¿ya? Objetivo, eliminar o disminuir el dolor severo y difícilmente aguantable de manera rápida, inmediata y precoz. Contraindicaciones en embarazos, niños, pacientes con trastornos respiratorios, interacción con fármacos que pudiesen generar una depresión en el sistema nervioso central, ya como es en los barbitúricos y en las benzodiazepinas, y efectos relajantes, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, que también son parte de estos que provocan depresión del sistema nervioso central. RAM de los opiáceos, porque si son tan buenos no los damos, porque así como a destajo, ¿cierto? Porque producen sedación. Ya los pacientes que toman estos tipos de analgésicos, ¿cierto? Andan un poco más, andan sedados, andan con somnolencia, lentos, ¿cierto? No un paciente que es un paciente que nosotros tenemos que tener cuidado y decirle que no puede manejar, que es cierto, si tiene que trabajar una cosa que tiene que estar muy activo, hay que darle una licencia, ¿cierto? Un certificado para que no esté trabajando, dependiendo obviamente del tipo de trabajo que desempeñe. Puede haber una depresión respiratoria, ¿ya? Porque esto genera relajación, por lo tanto genera relajación de toda la musculatura y también de la respiratoria. Puede generar dependencia, el paciente cada vez va a necesitar más y puede que le quede gustando, entonces va a buscar más esa analgesia y cada vez más, ¿cierto? Para los que vieron Doctor House, ahí saben que se genera una dependencia a los opiáceos, ¿cierto? Vómitos y mareos, hipotensión, estreñimiento, retención urinaria, disforia, y podemos encontrar broncoespasmo y prurito. Inés, ahora, ¿por qué le damos tanto énfasis a este grupo de fármacos? Porque son los que más se utilizan, ¿ya? Dentro de estos son los que, ahora, tenemos que pensar que tienen hartos RAM los AINES, pero dentro de ellos son los menos malos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente que requiere ser medicado? Tenemos que valorizar, poner en una balanza qué es mejor, lo que le está pasando al paciente o el analgésico que yo le voy a dar, o el antibiótico que yo le voy a dar. Siempre tenemos que sopesar el menor mal. Lamentablemente aquí no existe el que no le va a pasar nada al paciente, sino que tenemos que sopesar cuál es el menor mal, que lo deje sin analgésico o que le dé analgésico para evitar el dolor. ¿Ya? Hay muy pocos fármacos que son inocuos así al 100%. Yo creo que pudiese ser algún tipo de fármaco natural que pudiese ser, presentar esta característica, pero la mayoría sí tienen RAM y son bien complicados, por eso tenemos que tener cuidado, no es llegar y tomar paracetamol, no es llegar y tomar ibuprofeno, no es llegar y tomar Celecosip, ¿cierto? Ningún tipo de fármaco, siempre tenemos que tener cuidado, ¿ya?
Entonces, ¿qué son los AINES? Es una sigla, ya que va a significar analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. Es un grupo heterogéneo, se compone de varios tipos de fármacos, y que en general van a cumplir con estas 4 características: analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas y antiagregantes plaquetarios. Todos tienen esto, ¿ya? Pero lo van a tener en mayor o menor escala. Algunos van a ser más analgésicos, otros van a ser más antiinflamatorios, otros van a ser más antipiréticos, y también tenemos que tener en consideración que todos son antiagregantes, pero también unos van a ser más y otros menos. Entonces es el más efectivo en dolor asociado a inflamación. Entonces aquí tenemos una clasificación de los AINES, ¿cierto? Y tenemos los inhibidores de la COX, lo vamos a ver ahora a qué se refiere. Y tenemos los salicílicos, enólicos, acéticos, propiónicos y los atranílicos. Inhibidores de la COX-2, el más conocido, el meloxicam. Inhibidores selectivos de la COX-2, tenemos el Celecoxib, ya que es totalmente selectivo para COX-2. Y tenemos aquí los que son muy baja acción antiinflamatoria, que por lo tanto muchas veces no se consideran AINES, como es el paracetamol. Hay muchas clasificaciones que no consideran el paracetamol como un AINES porque no tiene actividad antiinflamatoria, es solamente actividad analgésica, ¿ya? Y también tenemos el metamizol. Ahora, en odontología uno tiene que saber qué es lo que está buscando, ¿cierto? Cuando hacemos una exodoncia, ¿qué es lo que buscamos más? ¿Analgesia o antiinflamación? ¿Alguien que me responda a esa pregunta? Don Kevin. ¿Analgesia para el paciente? Analgesia para el paciente. Eso dijo, ¿cierto? Sí. Ya. Cristi, ¿por qué o si piensa diferente? Yo pienso que se buscan los dos, pero de preferencia analgesia. Ya. Feña. Lo mismo, o sea, que la Cristi dice, o sea, uno busca los dos, pero de preferencia analgesia hacia el paciente. Ya. Vamos a hablar de la exodoncia, así cortito. En la exodoncia, nosotros generamos una herida en el paciente, ¿ya? Estamos mutilando al paciente porque le estamos sacando un diente, le estamos sacando algo que es parte de él. Por lo tanto, ahí necesitamos inflamación, porque la inflamación va a llevar a que el cuerpo vaya y lleve todo su arsenal a generar una reparación de esa herida, ¿cierto? Por lo tanto, en la exodoncia nosotros estamos buscando mayor actividad analgésica, que al paciente le duela lo menos posible, pero nosotros utilizamos como algo positivo la inflamación. ¿Ya? Ahora, cuando la inflamación, nosotros hacemos esta balanza, decimos, bueno, la inflamación no es tan buena, ¿cierto? Por ejemplo, un paciente que esté con un flegmón, ahí sí buscamos que haya una antiinflamación y también haya una analgesia fuerte, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que nosotros ir viendo caso a caso. Ahora la exodoncia, entre comillas, simple, porque recuerden que esa clasificación, al menos a mí, no me gusta. Buscamos más una acción antiinflamatoria, o sea, analgésica, perdón. ¿Ya? Ojo ahí. Avancemos con la otra. Entonces, los AINES, ¿a qué altura van a actuar? Van a actuar acá al nivel de las ciclooxigenasas, van a inhibir las ciclooxigenasas que van a entonces estar provocando la liberación, ¿cierto? Finalmente de prostaglandina y que va a generar entonces el dolor. Entonces, ¿qué hacen? Inhiben la síntesis de prostaglandinas por bloqueo de la enzima ciclooxigenasa. La enzima COX-1 protege la mucosa gástrica, el sistema renal y las plaquetas y está presente en la mayoría de los órganos en forma constitutiva. Y la COX-2 inhibe la síntesis de prostaglandinas que producen inflamación y por lo tanto dolor.
es indetectable en condiciones normales y se detecta solo si hay inflamación. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos inhibir una de forma selectiva, sería ideal poder inhibir solamente la COX-2, ¿ya? Porque solamente inhibe la prostaglandina que está en la inflamación. En cambio, la COX-1 protege la mucosa gástrica. Entonces, si nosotros inhibimos a la COX-1, estaríamos generando daño en el sistema gástrico y en el sistema renal, ¿cierto? Y como veíamos también en las plaquetas, lo que genera la antiagregación plaquetaria. Pero lamentablemente no existe, o sea, existe un selectivo para la COX-2, que es el celecoxib, ¿ya? Pero lamentablemente tiene un costo muy alto, ¿ya? Por lo tanto, se siguen utilizando fármacos que no son selectivos para COX-2. Entonces también tienen una actividad sobre la COX-1. Beneficios de la inhibición de prostaglandina. Entonces tenemos la analgesia, efecto antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, que era lo que buscábamos como beneficios de los AINES. Pero también tenemos desventaja, entonces dentro de ello tenemos daño a la mucosa gástrica, sangrado por inhibición de la función plaquetaria. Esto es como asterisco ahí, pónganlo, porque de repente, porque eso depende, es dosis dependiente, depende de la dosis que estemos dando, y del tiempo que se haya estado dando el AINES, ¿cierto? En odontología usamos analgésicos en un tiempo corto, pero hay pacientes que tienen infecciones muy crónicas, ¿cierto? Que se le van haciendo crónicas, inflamaciones muy crónicas, por ejemplo, patologías renales, patologías gástricas, por ejemplo, que tienen que estar constantemente tomando analgésicos, y eso obviamente va a generar un daño mayor que lo que lo utilizamos nosotros en odontología, que es por 3 a 5 días, y los antibióticos que pueden ser por 7, y a lo más en una infección o una inflamación grave lo vamos a dar por 14 días algo, no más que eso. Ya tenemos limitación del flujo sanguíneo renal con retención de sodio y agua, retraso del trabajo de parto y asma y reacciones anafilácticas. Y dentro de los AINES tenemos varias familias, los vamos a ir viendo. Más que eso me interesa que conversemos un poco de algunos tipos de AINES. Esto igual lo vimos el año pasado. ¿Ya? Y el clonixinato de glicina, no sé por qué, pero el que todos los alumnos aman. Puede ser porque en la farmacia usted va y dice, me duele un diente, y le dan Nefercil, ¿ya? El que más se utiliza. ¿Y por qué? Porque tiene un tiempo de latencia corto, ¿ya? Clonixinato de glicina, aprenderse que es de 125 miligramos, y la posología, un comprimido acá dice cada 12 horas por 5 días, pero el clonixinato de glicina se puede dar cada 8 horas, ¿ya? Importante conocer la dosis máxima del fármaco, ¿ya? Así que en general el clonixinato de glicina lo vamos a dar de 125 miligramos cada 8 horas por 5 días, en odontología. Luego tenemos el meloxicam, ¿ya? De 7,5 o de 15 miligramos. De 7,5 lo podemos dar cada 12 y el de 15 lo podemos dar cada 24. El ketorolaco también muy utilizado en odontología. Sí, hay algunos estudios que dicen que genera un poquito de hemorragia, por lo tanto hay algunos que cuando hay cirugías muy grandes prefieren no dar ketorolaco, pero también es un analgésico muy potente, ¿ya? Por lo tanto, lo utilizamos bastante en cirugías que no fueron muy complejas, que quedaron bien suturadas, ¿cierto? Que no nos afectaría mucho o que no estimularía mucho el sangrado, ¿ya? Se utiliza bastante el ketorolaco de 10 miligramos, lo podemos usar cada 6 u 8 horas. En general se da cada 8 horas el de 10 miligramos. Diclofenaco, también conozcan algunos tipos de marcas comerciales. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, doctor, yo tomo Cataflam. Y ustedes dicen, ¿qué es esa cuestión? Ya, ahora se enteren de que el Cataflam es diclofenaco. Ya el diclofenaco de 50 miligramos se da cada 6 a 8 horas y el de 100 lo podemos dar cada 12 horas. Ahora venden uno de 200, ¿ya? Y eso lo venden en la farmacia como si nada. Y deberíamos hacer como... tenemos que tratar de
enseñarle a los pacientes que tienen que conocer la posología de estos fármacos, porque el de 200 debería tomarse máximo una vez al día, o sea, cada 24 horas, ¿ya? Porque si no, se pasa de la dosis máxima diaria recomendada. El ibuprofeno, también el amado por los estudiantes de odontología, ¿ya? El de 400 miligramos cada 8, el de 600 lo podemos dar cada 12, ¿ya? Ahora, cuando hay dolores muy fuertes, ¿puedo dar el de 600 cada 8? Sí, podemos dar el 600 cada 8, pero andamos muy justito con la dosis máxima diaria que es de 2400, ¿ya? Pero si, si necesitamos dar una analgesia y antiinflamatorio potente, ahí podemos dar el de 600 cada 8. El ibuprofeno es un muy buen antiinflamatorio. Por lo tanto, si yo necesito un buen antiinflamatorio y un buen analgésico, ¿qué puedo dar? Un ibuprofeno más un paracetamol. Y ahí le doy al paciente una mezcla muy potente en cuanto a analgesia y antiinflamatorio. Un primo hermano del ibuprofeno, el ketoprofeno, ¿cierto? Tenemos de 50, de 100, 150 y 200 miligramos. El de 50 lo podemos dar cada 6, cada 8, ¿cierto? El de 100 lo podemos dar cada 8 o cada 12. Y el de 150 y 200, ideal cada 12 o hasta 24 horas. También lo podemos combinar con paracetamol. También otro fármaco que tenemos es el metamizol sódico, ya más conocido por la gente en su casa como dipirona. Ya, lamentablemente, y muy lamentablemente, se ha disminuido su uso porque la dipirona se vende mucho en las ferias libres. No sé si alguna vez fueron a alguna feria y escuchaban a un viejito gritando dipirona, dipirona, dipirona. Entonces la gente piensa que no sirve, ¿ya? Pero el metamizol sódico es un muy buen analgésico y también un muy buen antipirético, ¿ya? Ojo con lo que estoy diciendo porque no todo está escrito ahí. Es un muy buen antipirético. Por lo tanto, cuando hay fiebre, nosotros tenemos el metamizol sódico, que es la dipirona, y también el paracetamol. Ambos son los mejores antipiréticos que hay, ¿ya? Y luego tenemos el paracetamol, que como les decía, a veces también lo toman como que no sirve, incluso, no me acuerdo qué político dijo que, ay, que si van al doctor y lo único que hacen es decir, fue Piñera, no estoy segura. Fue Piñera o Lavín, uno de los dos, no estoy segura. Que lo único que hacían cuando íbamos al doctor era que el doctor decía, ya, tómese 2 paracetamol y listo. Ya, pero lamentablemente, aunque al mundo le duela, el paracetamol es un muy buen analgésico y un muy buen antipirético. Y además, dentro de todos los AINES que hemos conversado, es el que tiene menos RAM a nivel gástrico. Entonces, cuando un paciente, y también a nivel renal, si es hepatotóxico, sí puede generar patologías renales, sí puede generar patología en la mucosa gástrica, pero dentro de todo esto es el menos malo. Por lo tanto, es el que más se da cuando tenemos este tipo de patologías. ¿Nadie se acordó de qué político era? No. Pero lo habían escuchado, ¿no? No. Que lo voy a buscar. Hubo un político que dijo eso, así como, pero si van al doctor y lo único que hacen es decirle tómese 2 paracetamol. Lo voy a buscar por ahí, porque fue bien connotado y después tuvo que dar explicaciones y pedir disculpas públicas. Ya. Y también tenemos el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, que también es un muy buen analgésico, ¿ya? Y ojo acá, la aspirina, dentro de esto es el que tiene mayor capacidad de antiagregación plaquetaria. Por lo tanto, se utiliza mucho en pacientes que han tenido antecedentes de accidentes cardiovasculares, ¿cierto? Y de ahí crearon la cardioaspirina. La cardioaspirina es una aspirina de 100 miligramos, ¿ya? Si nosotros quisiéramos dar aspirina para tratar el dolor, de 100 es muy poquito, tenemos que dar de 500. Pero, por ejemplo, nosotros en cirugía no lo damos mucho por su capacidad de antiagregante plaquetario, ¿ya?
Entonces, hay muchos pacientes que toman aspirina de 100, que actualmente no se suspende para para poder hacer una exodoncia. Ojo ahí, no se suspende. Antiguamente habían otros doctores que lo suspendían o pedían un pase médico para suspender la aspirina, ¿ya? Pero no se suspende. A no ser que el paciente lo esté tomando de forma voluntaria. No, que yo vi en la tele que había que tomarse una cardiaspirina todos los días, así que me lo tomo, ¿ya? A ese paciente sáquenselo porque nadie se lo administró, ¿ya? Pero a los demás pacientes no se lo quiten ni lo manden al médico, ¿cierto? A no ser que sea un paciente que esté tomando aspirina de más de 100 miligramos. También tenemos el naproxeno, ¿ya? Y aquí tenemos el de 275 o el de 550, que es el que más ocupamos nosotros, ¿ya? Y lo podemos dar cada 8 o cada 12 horas. Y acá tenemos el famoso Celecoxib, que es súper bueno, pero ¿por qué no lo damos tanto? Porque es más caro, ¿ya? Hace poco que salió este de Laboratorios Chile, antes teníamos este de Celecoxib, que fue el que patentó prácticamente perdón, me equivoqué que la foto era el Celebra. El Celebra fue como el primer Celecoxib que se masificó y cuesta, actualmente igual, cuesta alrededor de 22, 24 mil pesos. Imagínense un paciente que yo le estoy dando, que viene a hacerse a la universidad una exodoncia gratis, yo le estoy dando un analgésico que le cuesta 25 lucas. Es muy caro, ¿cierto? Por lo tanto, a pesar de que tiene muy buenos principios, lamentablemente no lo podemos dar tanto. Igual el del Laboratorio Chile es mucho más barato, pero sigue siendo un costo alto, creo que cuesta, no sé si entre 8.000 a 12.000 pesos, ¿ya? Que es más barato que el Celebra, pero sigue siendo caro. ¿Ya? Ahora, también, cuando tenemos dolores agudos, también podemos darle al paciente Celecoxib con paracetamol. ¿Ya? Muy buena actividad analgésica, sobre todo cuando hacemos exodoncia de terceros molares, que estuvieron muy complejos, que tuvimos que hacer ostectomía, ¿cierto? Muy buena opción dar Celecoxib con paracetamol. Y acá tenemos el de 200 miligramos, y para que no se confundan, podemos dar el de 200 cada 12 o cada 8, dependiendo del dolor. Pero la única presentación que existe actualmente, o que al menos se masifica en Chile, es el de 200 miligramos. Y luego tenemos el tramadol, que lo tenemos, la presentación que más se ocupa es el de 50 miligramos, ¿ya? Y lo podemos dar también cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo del dolor que estamos enfrentando. Ahora, cuando queremos dar una analgesia mayor, tenemos este famoso Cronus, ¿ya? Que no es más que paracetamol y tramadol. Cuando nosotros queremos dar un fármaco, que son dos fármacos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el Cronus, que tiene paracetamol y tramadol, podemos dar este fármaco o también podemos dar por separado. Paracetamol de 500 miligramos, bla, 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 uno cada 8 horas por 3 días, y podemos darle tramadol, ¿ya? Este viene sin una posología menor, pues viene de paracetamol de 3,25 con tramadol de 37,5, ¿ya? Pero este se puede dar, como tiene una posología baja, se toman 2 comprimidos cada 4 a 6 horas, ¿ya? Si nosotros queremos darle otra posología al paciente, podemos darle perfectamente por separado, le damos el paracetamol y le damos el tramadol. Ya, chicos, entonces lo último que vamos a ver es las etapas del proceso de prescripción racional, perdón. Este proceso de prescripción racional es el que nos indica el MinSal, ya para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para prescribir de manera correcta en Chile, estos son los pasos que hay que tener. Entonces, primero, definir el o los problemas del paciente, especificar los objetivos terapéuticos, diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente. Aquí no es receta de cocina, ¿ya? Que si yo le pongo 100 gramos de harina, 2 huevos y azúcar, 2 cucharadas, me va a resultar. Ya acá no siempre es así, el cuerpo humano no es así y cada paciente tiene que ser individualizado en su tratamiento, ¿ya? Entonces, al diseñar este esquema terapéutico tenemos que evaluar la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo de lo que vamos a hacer. Ya, la conveniencia es lo que hace para que lo diferencien del costo.
La conveniencia es esa balanza que yo les digo, ¿es conveniente dar esto o no? ¿Es mejor que le dé esto o no? ¿Ya? Indicar el tratamiento tiene que ser escrito, aunque demos un fármaco que sea de venta libre, por ejemplo, si voy a dar paracetamol, uno dice, ay, pero todo el mundo tiene paracetamol en su casa, no. Tiene que ser escrito en una receta. Y ojo también, si yo saco hoy día un diente y le prescribo a un paciente, no sé, ibuprofeno, y la próxima semana le hago otra exodoncia, yo nuevamente tengo que hacer una receta, porque la receta que yo di la semana pasada fue por 3 días, ibuprofeno por 3 días, ¿cierto? Y la semana siguiente yo tengo que volver a hacer la prescripción, tanto por un tema de indicarle al paciente, como por un tema también legal, es un respaldo legal para ustedes, ¿ya? Brindar información, instrucciones y advertencias. Eso es importante que ustedes le expliquen al paciente, mira, tú te vas a sentir así cuando lo tomes, te va a doler acá, mira, se va a demorar 2 horas en que se te empiece a bajar la anestesia y te empieza a doler, por lo tanto tienes que tomarte el analgésico antes de que empiece a doler, ¿ya? Por ejemplo, cuando doy amoxicilina con ácido clavulánico, es realmente una patada en la guata, ¿ya? Yo siempre lo doy diciéndole al paciente que se lo tome con un probiótico antes, con un chamito, ¿cierto? Probiótico de cualquier marca, si el chamito es una marca nomás, ¿ya? Para que le recubra la guatita, o se lo tome con un yogur, para que le recubra un poquito la guatita y no se genere ese dolor tan fuerte, esa gastritis tan fuerte que da en la mayoría de los pacientes, no todos, hay pacientes que dicen que no les hace nada, ¿ya? Pero la mayoría, la amoxicilina con ácido clavulánico, de verdad que les da problemas muy agudos a nivel gástrico. Entonces es importante darle la instrucción al paciente, darle la advertencia. Ahora, hay cosas que van a doler, y eso tenemos que también decírselo al paciente, mira, esto te va a doler, ya, va a estar 3 días con dolor, y esto te va a ayudar a bajar, a disminuir el dolor, pero siempre va a estar la molestia, siempre que lo clasificamos como un dolor leve, ¿cierto? Ahora, y le decimos al paciente, si dentro de estos 3 días tú sientes que el dolor del 1 al 10 no es del 1 al 3, sino que ya un 7 o un 8, tienes que venir de nuevo porque puede haber pasado cualquier otra cosa y el analgésico no está haciendo efecto. Ya, por ejemplo de ello, una alveolitis. Y supervisar la evolución y tratamiento, siempre hagan controles de lo que hacen. Ya, nada se termina cuando lo hacemos, sino cuando lo controlamos. Entonces, la receta médica consta de 2 partes, el cuerpo y las indicaciones. El cuerpo es el que va dirigido al químico farmacéutico o auxiliares de farmacia, ¿ya? Y las indicaciones que van dirigidas al paciente. Utilicé mi propio recetario y el que creé para la consulta para darlo como ejemplo, ¿ya? Y vamos a hablar de la receta simple, que es la que más nosotros utilizamos. La receta simple debe tener en forma clara y legible la siguiente información. Datos del prescriptor, ¿ya? ¿Quién es el que prescribe? Y puede ser una persona o puede ser una institución, ¿ya? En cuanto a los datos que estamos proporcionando, ¿ya? Diferentes de la firma. La firma sí tiene que ir del profesional que está prescribiendo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y también dice que es recomendable dar los datos, por ejemplo, en mi caso yo puse el root y puse el Instagram, y en el de la consulta tengo el número de la consulta, el Instagram de la consulta y la dirección, ¿ya? ¿Por qué en el otro no lo tengo? Porque en el otro, según donde vaya a trabajar, a veces uno trabaja en más de un lugar, puede tener, dar su receta personal en cualquier otra clínica, o dar la receta de la clínica donde uno esté, ¿ya? Son de repente lujitos que se pueden dar en ese sentido, ¿ya? Si no, uno puede tener este mismo formato y tener todos los datos aquí, no hay problema. Ahora, la receta simple debe tener en forma clara y legible la siguiente información. Datos del paciente, y se registrará el nombre del paciente y es recomendable indicar su número de cédula de identidad, edad y, de ser posible, su dirección y teléfono. La receta simple debe tener en forma clara y legible la siguiente información. Recién veíamos, ¿cierto?, los datos del paciente,
tiene que contener también nombre del o los medicamentos prescritos, concentración del principio activo, por ejemplo, en este caso vamos a dar ibuprofeno. La concentración del principio activo es de 400 miligramos. En este caso, el ibuprofeno es el principio activo. En general, según la última ley de prescripción, ¿cierto? Y de los bioequivalentes, uno tiene que prescribir el fármaco en el principio activo que está dando. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me gusta la marca Actron, yo tengo que poner Actron de 400 miligramos y le tengo que poner que es ibuprofeno, ¿ya? O si no, también el farmacéutico puede decirle, ya, mire, el Actron cuesta 2.000 pesos, pero el ibuprofeno de Laboratorio Chile cuesta 1.100, ¿ya? Él está en todo su derecho de hacerlo. Por lo tanto, ahora tenemos que prescribir idealmente el principio activo, ¿ya? Y esta receta tiene que ir en 2 líneas. La primera línea tiene que ir entonces el nombre del fármaco prescrito y su concentración. Y también tiene que ir la forma, en otra línea, tiene que ir entonces la posología. ¿Cuánto yo voy a dar? Un comprimido cada 8 horas por 3 días. ¿Ya? Esa vendría a ser la cantidad entonces que yo voy a prescribir. Y al final tiene que ir la fecha de prescripción y la firma de quien prescribe. ¿Ya? También podemos dar acá una información que vaya dirigida al paciente, ¿cierto? O a quien se lo vaya a dar, a quien se lo vaya a vender. Por ejemplo, receta permanente es una indicación que yo se lo estoy dando, no al paciente, o sea, de forma indirecta también se lo estoy dando al paciente, pero se lo estoy dando también a la farmacia. ¿Por qué? Porque esta receta que yo doy una vez es válida por 6 meses. Eso significa una receta permanente. ¿Ya? Y también puedo darle una indicación al paciente que diga, luego, tómeselo luego de cada comida para disminuir el malestar gástrico. Y eso es una indicación para el paciente. Consejo para el uso de analgésicos: administrar dosis adecuada, administrar antes de que aparezca el dolor, eso es muy importante, decirle al paciente, tómeselo antes de que se le vaya la anestesia, ¿ya? Para que realmente tenga un efecto considerable el analgésico, porque una vez que ya se instala el dolor, es más difícil disminuirlo. Administrar regularmente, cada 6 u 8 horas, dependiendo del fármaco, obviamente, para mantener una concentración plasmática de ese fármaco. Idealmente que nuestra curva, ¿cierto?, de concentración nunca baje a 0, sino que se mantenga constante mientras yo estoy manteniendo a este paciente en tratamiento. No menospreciar el analgésico particular y, por ejemplo, el que yo doy una sola vez, y utilizar vía oral preferentemente. Eso es más, ¿por qué? Porque es más cómodo para el paciente. Y yo no lo estoy mandando a pincharse, ¿cierto? Tiene que hacer un costo adicional de pagar, no sé, un TENS o un enfermero que vaya a ponerle el pinchazo, ¿cierto? Eso, chicos. ¿Alguien quedó con alguna duda de esto? Ya lo sabía. Doctora, Dígame. la parte donde dice de escribir la posología y el nombre del medicamento, ¿se ¿Ya? coloca si es vía oral o intramuscular, esas cosas? Sí, uno debiese ponerlo. Solo que uno cuando prescribe cosas que están como de venta libre, entre comillas, generalmente uno no lo pone. Pero también es una maña. Sí, en general uno debiese ponerlo. Ya, la vía por la cual se está administrando. Ahora, hay fármacos que sí o sí tienen que ponerlo. Por ejemplo, si vamos a dar penicilinas, por ejemplo, tenemos que administrar que es vía intramuscular. ¿Ya? O Ya. si vamos a hacer una prescripción a un paciente para que le pongan una vía, ¿ya? Que nosotros sí podemos hacer, nosotros sí podemos mandar al paciente a que se vaya a colocar una vía con un TEN, ¿cierto? Con un enfermero y que le pasen, no sé, un diclofenaco vía parenteral, ¿ya? Y ahí sí, claro, nosotros tenemos que poner la vía por la cual la estamos dando. Y, por ejemplo, si damos colutorio de clorhexidina, no vamos a hacer que el paciente, tenemos que explicar al paciente que tiene que enjuagarse con eso y no tomárselo. ¿Ya? Entonces son indicaciones que sí tienen que ir claras. A veces uno, por ejemplo, si da un paracetamol, tiende a obviarlo, ¿ya? Pero eso es dentro del mal uso,
¿ya? Debiésemos poner siempre vía oral, o v.o, y se entiende que es vía oral. ¿Ya? Sí, eso, muy buena pregunta, doctora. Siempre debiésemos poner la vía por la cual se está administrando, para que lo pongan ahí. Y se pone en la segunda parte, donde se pone posología. Ya se pone 500, un comprimido cada 8 horas, VO, vía oral.